Bienvenidos de nuevo a su canal, donde siempre estamos al pie del cañón con las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que, créanme, va a dar muchísimo de qué hablar. Vamos a meternos de lleno en un torbellino de emociones, secretos y, por supuesto, mucho drama. Porque hoy vamos a desmenuzar todo lo que Kerem tiene que contar sobre Hande. Sí, han oído bien. El título lo dice todo. Kerem lo cuenta todo sobre Hande. ¿Quién se quedó callado? Y créanme, la intriga está servida. Antes de zambullirnos en este fascinante lío, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse que aparece por aquí abajo. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuestro. Porque aquí, en este canal, nos dedicamos a traerles la información más fresca, analizada con todo el cariño y el rigor que ustedes merecen. Así que, ¿están listos para el salseo? Pues agarren sus palomitas, pónganse cómodos, porque esto se pone bueno. La verdad es que la relación entre Kerem y Hande siempre ha sido un imán para los medios y para nosotros, los fans. Parecían la pareja perfecta, sacada de un cuento de hadas, pero como bien sabemos, detrás de las cámaras, la vida real rara vez es tan idílica. Y ahora parece que Kerem ha decidido abrir la caja de Pandora y contarnos, al fin, qué es lo que realmente ha estado pasando. Las especulaciones han sido miles, los rumores han volado más rápido que una bala, y ahora, con Kerem hablando, vamos a tener las respuestas que tanto hemos buscado. ¿Qué ha llevado a esta situación? ¿Qué secretos se esconden detrás de esa fachada de felicidad que proyectaban? Y la pregunta del millón, ¿quién ha guardado silencio ante todo esto? Para entender la magnitud de lo que Kerem está a punto de revelar, tenemos que remontarnos un poco. La pareja Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtió en la pareja más icónica de Turquía, y por qué no decirlo, de medio mundo. Su química en pantalla en Senkalkapm traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones de seguidores. Verlos juntos era un espectáculo y cada pequeña interacción, cada mirada cómplice, cada gesto público, era analizado con lupa por la prensa y por una legión de fans que deseaban verlos felices. Se convirtieron en Hande Kerem, y la euforia era tal que cualquier otra pareja del mundo del espectáculo turco palidecía en comparación. Pero como les decía, la vida real tiene sus complicaciones. Las redes sociales son un arma de doble filo, y aunque nos permitieron seguir de cerca cada momento de su relación, también fueron el escenario de las primeras grietas. Las ausencias en eventos, las fotos que dejaban de publicarse, las respuestas evasivas a las preguntas de los periodistas, todo esto sembró la duda. Los rumores de ruptura empezaron a sonar, y cada vez con más fuerza. Al principio se intentó disimular, se negaba con vehemencia, se apelaba a la privacidad. Pero la presión era inmensa. Y aquí es donde entra Kerem. Se dice que él ha sido el primero en romper el silencio de forma contundente. Las filtraciones, los supuestos testimonios de gente cercana a la pareja, las declaraciones de Kerem en entrevistas recientes, todo apunta a que algo gordo se está cocinando. Las preguntas que nos hacemos son muchas. ¿Se trata de un fin de relación amistoso, como se intenta vender a veces, o hay algo más profundo, algo que ha herido a una de las partes? ¿Ha sido Kerem el que ha tomado la iniciativa de hablar, o ha sido presionado por alguna circunstancia? Vamos a desglosar las posibles razones por las que Kerem habría decidido hablar ahora. Una de las teorías más fuertes es que Kerem se siente en la necesidad de aclarar las cosas ante el público, especialmente después de haber sido el mismo objeto de muchas especulaciones y comentarios. Cuando una relación tan mediática llega a su fin, siempre hay un bando al que se culpa, y quizás Kerem quiere defender su postura o aclarar malentendidos que se han generado. Otra posibilidad es que Kerem tenga información importante que Hande o su círculo cercano prefieren mantener oculta. A veces en las rupturas hay versiones contradictorias, y uno de los implicados decide contar su verdad para que la gente no se quede con una imagen sesgada de la situación. Podría ser que Kerem sienta que se le está atribuyendo una responsabilidad que no le corresponde, o que se están ignorando aspectos clave de la relación que llevaron a su desenlace. Y luego está la cuestión de la guerra fría mediática. En este mundo a menudo se intenta mantener una imagen pública impecable, y las rupturas se gestionan de forma muy calculada. Es posible que Hande o su equipo hayan intentado mantener un perfil bajo, dejando que el tiempo y la distancia hagan su trabajo.
Pero Kerem, con su carácter, podría haber decidido que ya era suficiente y que era hora de poner las cartas sobre la mesa. Ahora, hablemos de Ande. La pregunta clave del título es, ¿quién se quedó callado? Y ahí es donde reside gran parte del misterio. Si Kerem está hablando, ¿qué está diciendo Ande? ¿Se ha mantenido en silencio absoluto? ¿O ha hecho declaraciones ambiguas que no aclaran nada? A menudo en estas situaciones, uno de los protagonistas tiende a ser más reservado, quizás por estrategia, quizás por protección, o quizás porque realmente no quiere avivar el fuego. Si Ande se ha mantenido callada, esto podría significar varias cosas. Una, que Kerem está revelando información que ella prefiere que no salga a la luz. 2, que ella está esperando el momento adecuado para hablar, o que prefiere dejar que las cosas se calmen. 3, que ella confía en que Kerem actuará de forma correcta y no la perjudicará. O en un escenario menos optimista, que está siendo presionada para no decir nada. Hemos visto a lo largo de las semanas y meses, cómo la distancia entre ellos se ha hecho más palpable. Las redes sociales ya no comparten la misma intimidad. Las fotos juntos escasean y los me gusta y comentarios mutuos se han vuelto un oasis en el desierto. Esto es, para nosotros los fans, una señal inequívoca de que algo ha cambiado. Y ahora, con Kerem a punto de contarlo todo, vamos a tener un panorama más claro. ¿Qué tipo de cosas podría revelar Kerem? Podría hablar de las presiones de la fama, de cómo la relación se vio afectada por la constante exposición mediática. Podría hablar de diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida o en sus aspiraciones profesionales. Podría incluso tocar temas más personales, como la compatibilidad o los conflictos que surgieron en el día a día. Lo que es seguro es que no serán trivialidades. Hemos analizado las posibles declaraciones de Kerem basándonos en las últimas entrevistas y en lo que se ha filtrado en la prensa turca e internacional. Se habla de que Kerem habría querido priorizar su carrera en Hollywood, un sueño que venía persiguiendo desde hace tiempo. Y esto a veces puede chocar con los planes y la vida de su pareja. ¿Fue esta la causa principal? ¿O simplemente la gota que colmó el vaso? También se rumorea que la diferencia de edad, aunque al principio parecía un detalle menor, podría haber jugado un papel. Kerem es un poco mayor que Ande y quizás sus prioridades o su visión del futuro a largo plazo han empezado a divergir. Es normal que a medida que las personas maduran, sus expectativas cambien, y lo que funcionaba al principio de una relación, puede que ya no sea viable más adelante. Otro punto crucial que Kerem podría abordar es la influencia de los agentes y los equipos de representación. En el mundo del espectáculo, las carreras de los actores son cuidadosamente gestionadas, y a veces, estas gestiones pueden generar conflictos de intereses o presiones que afectan a las relaciones personales. ¿Podría ser que los equipos de ambos hayan tenido desacuerdos sobre el futuro de su relación o cómo ésta se gestionaba públicamente? Es importante recordar que todo esto son especulaciones y análisis basados en la información disponible. Hasta que Kerem no hable oficialmente y de forma detallada, solo podemos intentar unir las piezas del rompecabezas. Pero la expectativa es máxima. La audiencia quiere saber la verdad, y quiere escucharla directamente de Kerem. Ahora pensemos en la parte del quien se quedó callado. Si Kerem está revelando detalles, esto implica que alguien más está asumiendo un rol pasivo en esta narrativa. ¿Podría ser Ande la que está optando por el silencio estratégico? O quizás hay otros involucrados como familiares o amigos cercanos, que también han decidido guardar silencio. Si Ande está callada, es posible que esté esperando que la tempestad pase. En el mundo de las redes sociales, la opinión pública puede ser muy volátil. Si ella hablara ahora podría ser blanco de críticas o peor aún, podría avivar un conflicto que prefiera evitar. El silencio puede ser una forma de protección, una manera de mantener la dignidad y el control sobre su propia narrativa. Sin embargo, también existe la posibilidad de que el silencio de Ande no sea una elección voluntaria, sino algo impuesto. En algunas situaciones, la presión externa o las directivas de los representantes pueden dictar la estrategia de comunicación. Esto sería sin duda un aspecto muy interesante si Kerem llegara a insinuarlo. Lo que Kerem cuente podría ser un testimonio crucial para entender las dinámicas internas de una relación en el ojo del huracán. Podría darnos lecciones sobre cómo la fama, el éxito y la constante exposición mediática pueden afectar la vida privada. Podría ser una historia de amor que no pudo soportar el peso de la industria del entretenimiento,
o una historia de crecimiento personal donde ambos tomaron caminos diferentes. Y aquí es donde entra nuestra labor como analistas y como fans: interpretar estas declaraciones, entender las motivaciones y sacar nuestras propias conclusiones. Lo que sí está claro es que con este titular, Kerem Bürsin se ha convertido en el protagonista de esta historia, y su testimonio promete ser el punto de inflexión que estábamos esperando. La pregunta de quién se quedó callado es la guinda del pastel. Es la pieza que falta para completar el cuadro. Si Kerem está dispuesto a contarlo todo, es porque hay una narrativa que necesita ser contada, y quizás, solo quizás, la otra parte de esa narrativa ha preferido mantenerse al margen. Esto puede ser por valentía, por estrategia, por respeto, o por cualquier otro motivo que solo ellos conocen. En resumen, amigos, lo que tenemos entre manos es una historia que va a dar mucho que hablar. Kerem parece estar listo para desvelar los secretos de su relación con Hande y con ello podríamos tener una visión mucho más clara de lo que realmente sucedió. La intriga sobre quién se quedó callado añade un elemento de suspense que nos mantiene al borde del asiento. Hemos llegado al final de este análisis y, como siempre, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este recorrido. Ha sido un placer desmenuzar este tema tan candente con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que Kerem va a revelar? ¿Quién creen que es la persona que se ha quedado callada y por qué? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus comentarios son el alma de este canal. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha mantenido enganchados, por favor, denle un buen like. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Kerem y Hande, o que simplemente les guste el buen chisme del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad y ayúdennos a crecer. Muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser los mejores seguidores del mundo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto más salseo. Hasta la próxima. Chao, chao.